Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es jueves 13 de mayo y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes. Qué maravilloso es nuestro Dios, nuevamente nos da la oportunidad de acercarnos, de poder estudiar su palabra, de ir a esta fuente maravillosa que Él nos ha dejado para que renovemos nuestras energías y también para que podamos cada día tener sabiduría del cielo. Así que vamos a empezar a estudiar. Con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Muy bien, recordemos el versículo para memorizarlo. Encontramos en Éxodo capítulo 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Muy bien, y el título de la lección, promesas, promesas. A una primera vista todo parece estar bien. El Señor libera a su pueblo, le ofrece las promesas del pacto y ellos aceptan hacer todo lo que el Señor les pide. Es un trato hecho en el cielo, ¿verdad? Lee los versículos. ¿Qué percepción nos dan sobre la respuesta de Israel al pacto? Romanos capítulo 9, versículo 31 al 32. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Romanos capítulo 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han hecho a la justicia de Dios. Hebreos capítulo 4 versículo 1 y 2. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué percepción nos dan sobre la respuesta de Israel al pacto? Estos versículos concuerdan en decir que Israel estaba más interesado en ejercer una justicia propia que confiar en la justicia divina. ¿Y por qué no confiaba en la justicia divina? Porque obedecían la ley por un mero cumplimiento humano. No se acercaban a la ley de Dios con fe en sus promesas y en la garantía de la salvación, sino que ellos veían la ley como un requisito, como algo que tenían que hacer y simplemente cumplir y ya. Y pensaban que con esto iban a alcanzar la salvación o el perdón de sus pecados. Pero realmente como obtenemos el perdón de nuestros pecados es por medio de la fe en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Amén. Independientemente de lo que Dios nos pida que hagamos, nuestra relación con Él debe basarse en la fe. La fe proporciona la base sobre la cual siguen las obras. Las obras en sí, por más pura que sea su motivación, por más sinceras y cuantiosas que sean, no pueden hacernos aceptables a los ojos de un Dios santo. No pudieron en la época de Israel, ni tampoco lo pueden en la nuestra. Sin embargo, aunque la Biblia enfatiza las obras vez tras vez, ¿por qué no pueden hacernos aceptables a la vista de Dios? Vamos a ver los textos de Isaías capítulo 53, versículo 6, capítulo 64, versículo 6, y Romanos capítulo 3, versículo 23. Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Por qué no pueden hacernos aceptables a la vista de Dios? Bueno, amor, yo pienso que las obras, por más que las hagamos, siempre nuestro corazón va a tender a la maldad. Siempre nuestro corazón va a tener algo que puede motivar, bien sea el orgullo en nosotros, al creernos mejores, al creernos muy buenos. También puede motivarnos a no arrepentirnos de muchas cosas, porque siempre vamos a pensar que estamos bien, que estamos en lo correcto, que estamos haciendo el bien, o que muy seguramente cometimos un mal para buscar el bien de alguien más. Entonces, siempre nuestros razonamientos van a tener un toque de maldad, y por esa razón no podemos confiar en nuestras obras para ser salvos. No podemos confiar en nuestras obras para ser mejores, sino que nuestra confianza debe estar en Dios, en la fe que tenemos en Él, porque por fe, cuando creemos en Dios por fe, Él puede entrar a nuestra vida y obrar, cambiar, transformar. Entonces nuestras obras van a ser diferentes, porque ya no actuaremos para ser salvos, sino que vamos a actuar como una respuesta, vamos a actuar
así porque no podemos actuar de otra manera, porque amamos a Jesús, porque no nos da nuestro corazón. El hecho de estar concentrados en Él no nos da para que actuemos mal, sino que ya actuamos es porque nos sale del corazón hacerlo por amor a Jesús. Amén. Lamentablemente, el pueblo hebreo creía que su obediencia llegaba a ser el medio de su salvación, no el resultado de la salvación. Buscaban justificación en su obediencia a la ley, no en la justicia de Dios que viene por la fe. El pacto del Sinaí, aunque contiene un conjunto de instrucciones y leyes mucho más detalladas, fue diseñado como un pacto de gracia, al igual que todos los pactos anteriores. Esta gracia que se ofrece gratuitamente produce un cambio de corazón que conduce a la obediencia. Por supuesto que el problema no era su intento de obedecer, el pacto exigía que se obedeciera. El problema era la clase de obediencia que ofrecían, que en realidad no era obediencia, como lo demostró la historia posterior de la nación. Lee con atención Romanos capítulo 10, versículo 3, especialmente la última parte. ¿A qué se refiere Pablo allí? ¿Qué pasa con quienes buscan imponer su propia justicia? Porque ese intento conduce inevitablemente al pecado, la injusticia y la rebelión. Fíjate en nuestra vida, ¿no corremos el peligro de hacer lo mismo? Romanos capítulo 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Bien, amor, para responder esta pregunta me gustaría compartir con todos el comentario bíblico adventista al respecto de este texto. El verbo sujetado significa ponerse bajo órdenes u obedecer. Esta flexión verbal del griego se traduce mejor como no se sometieron. Los judíos se enorgullecían de su conocimiento de Dios y de la ley divina, como lo encontramos en Romanos capítulo 2, versículos 17 al 20. Pero en realidad se negaban a conformarse a la voluntad de Dios, confiaban en su propia justicia. No querían someter su corazón a un plan que les exigía confesar que su justicia propia no era aceptable y que su salvación no dependía de sus méritos. No hay obstáculo mayor para la salvación por medio de la gracia que la justicia propia del pecador. Como los judíos no estuvieron dispuestos a someterse a la orden de Dios de que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, manifestaron que su aparente fe en Dios no era sino un servicio vacío, de labios, pues la esencia de la fe es completa obediencia. Esa renuencia para someterse fue la causa no solo de su ignorancia, sino también de su rechazo como pueblo escogido. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros. Y recuerda nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección. Que Dios te bendiga.